todos los que estamos acá se sienten ganadores? No, ya no hay con eso, ¿cómo hacemos? La verdad que... No, pero aparte que tenemos un título, somos reyes de copas. Alguno trajo la de anteojito, después la puso en la vitrina, pero bueno, ¿por qué nos vamos a meter en ese tema? ¿Y cuántos se sienten perdedores? El de Independiente, justo. Pero la verdad es que yo sé que el silencio de ustedes de alguna manera está ocultando algo. Porque todos en algún momento de la vida nos sentimos reganadores. No sé cuántos de ustedes hacen algún deporte, alguna cosa, juegan al fútbol, juegan al papi con gente mayor y un día es un partidazo y al otro día hay un problema, ¿no? Pami no da la orden y entonces no se puede jugar. Y entonces entendemos que hay problemas. A veces jugando a otras cosas, yo a veces juego al padre y hay días que me siento re winner, ¿no? Las pongo todas. Hay días que vengo medio haciendo pucherito también. Y a veces también el entorno, la situación. Ahora, si esto lo llevamos a otras áreas de la vida, aquellos que son cuentapropistas, que se mueven por lo suyo, que intentan su propio negocio, un día el negocio les sale bárbaro, un día parece que las ventanas de los cielos están abiertas y otro día parece que no. Y así también pasa en otros contextos, aún en lo familiar. Parecería que un día nuestra familia es la mejor que pueda haber. Ingalls no existe al lado nuestro, pero al otro día, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué aquello? Y empezamos a encontrarle detalles. Y empezamos a pensar que podemos ser perdedores o triunfadores. Y creo que en algún punto hay cierto grado de alternativo en todo esto, pero podemos entender que cuando el que venció está de nuestro lado, estamos contados como más que vencedores en su nombre. Más que vencedores en su nombre. Más que vencedores en su nombre. Aleluya. Decirle, contestarle porque no la corta más. Así que entendemos que somos triunfadores o perdedores, pero en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo trascendente para nuestras vidas, debemos entender que es una cuestión de elección. Yo soy el que elijo. Porque alguno no tiene perfil de ganador, alguno no tiene con qué ganar. Y sin embargo, por haber elegido ser ganador, con Cristo de su lado, puede tener declaraciones como esos versículos que a veces tenemos guardados y lo usamos para ministrar a otros y no lo ponemos en práctica a lo largo de nuestra vida. En ese momento podemos declarar que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Así que la idea es que podamos meditar hoy en esto de ser triunfador o ser perdedor. Mire, vamos a conversar un poquito y vamos a pensar. Cuando un triunfador comete un error, dice, me equivoqué y aprende de la lección. Cuando un perdedor comete un error, dice, no fue culpa mía y responsabiliza a los otros. Un triunfador sabe que la adversidad es el mejor de los maestros. Un perdedor se siente víctima durante la adversidad. Hoy un poco el pasaje que compartía Zulma estaba poniendo en evidencia a verdaderos ganadores, que a pesar de que estaban pagando consecuencias por haber hecho la voluntad de Dios, por haber predicado, a pesar de que todo se puso oscuro, ellos entendieron que estaban en plena victoria y que era cuestión de transitar ese tiempo, pero venía algo mayor en el nombre de Jesús. El triunfador sabe que el resultado de las cosas depende de sí mismo. Cuando decimos esto no es que tenga independencia de Dios, sino que sabe que tiene que actuar. Dios te bendice tu acción, Dios bendice tu mover, Dios bendice tu ida y bendice tu vuelta. Dios va con vos, pero Dios no dice yo voy por vos. Entendemos lo que el Señor nos dice. Dios quiere bendecirte en tu andar. Vos vas hacia la bendición y Dios te respalda con autoridad y poder. Ahora, tenés que ponerte de acuerdo con Él. No es cuestión de que vos arranques y le digas, seguime Dios. Y vos tenés que ponerte de acuerdo en clamor, en oración. Tenés que presentar proyectos, planes, sueños, deseos delante del Señor. Y cuando tenés el ok de Dios, prendés con el Señor de la mano y vas de victoria en victoria y de poder en poder.
Un perdedor cree entonces que existe la mala suerte frente al triunfador que sabe que el resultado de las cosas depende de sí mismo. El otro cree simplemente que sucedió, que le va mal, que es mala racha, que esta es la vida que le tocó y sencillamente termina por rendirse. Un triunfador trabaja mucho, dedica tiempo para lo suyo y si algo viene a la mano, lo hace. Y si algo viene a la mano, lo hace. Un perdedor está siempre muy ocupado, no tiene tiempo ni siquiera para lo suyo. Un triunfador enfrenta los desafíos uno a uno. El perdedor esquiva los desafíos, no se atreve a intentarlo. Un triunfador se compromete, da su palabra y la cumple. Un perdedor hace promesas, nunca hace lo que promete y cuando falla solo se sabe justificar. Un triunfador dice, soy bueno, pero puedo mejorar. Un perdedor dice, no soy tan malo como otros. Un triunfador escucha, comprende y responde. Un perdedor no espera que llegue el momento de hablar, se apura para poder hablar mucho y tapar con su diálogo toda situación. Un triunfador respeta a aquellos que saben más y se preocupa por aprender algo de ellos. Un perdedor se resiste a todos los que saben más, solo se fija en buscarle defectos. Un triunfador se siente responsable por algo más que por su propio trabajo. Un perdedor dice, hago mi trabajo y ya es suficiente. Un triunfador dice, debe haber una forma mejor de hacerlo. Un perdedor dice, esta es la forma en que siempre lo hemos hecho. No hay otra. Un triunfador es parte de la solución. Un perdedor es parte del problema. Un triunfador consigue ver el bosque en su totalidad, mientras que el perdedor se fija solo en el árbol que a él le tocó plantar. Al fin, podemos tomar distancia, pero también debemos ser sanados, ministrados por la palabra de Dios, alentados por el Espíritu Santo para salir de toda consigna que el mismo enemigo haya puesto en nuestro ser, para llevarnos a un camino de derrota, para deslizarnos. El enemigo no puede ponerte la etiqueta de perdedor de una. Lo que hace el enemigo es pasarte por diferentes malas experiencias hasta que te rindas, hasta que te entregues, hasta que digas, bueno, ¿será que yo no puedo arreglar este asunto con mi familia? Bueno, ¿será que este asunto de mi economía no lo puedo arreglar? ¿Será que este problema que tengo con mi relación con Dios no lo puedo manejar? Y comenzás a renunciar a una cosa, a otra y terminás entonces declarando que de verdad sos un perdedor. Pero los que estamos aquí, los que le creemos al Señor, somos más que vencedores en Cristo. Al fin somos triunfadores porque hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. El Señor lo hizo y por su favor y por su misericordia podemos ser contados como ganadores. Ahora comienza un asunto de fe. Comienza poder establecer que yo soy un ganador, poder declarar que soy un ganador, poder confesar que donde quiera que vaya voy a hacer algo va a ser transformado. Soy el instrumento de Dios, soy un elegido de Dios y verdaderamente estoy para marcar a los que están a mi alrededor. Como ganador sé que no tengo todo lo que debería tener, sé que Cristo era mayor que yo, sin embargo salgo a la calle, predico y 5,000 reciben a Jesucristo, como relataba Zulma. Entiendo entonces que el Señor tiene que hacer algo en mi vida, tiene que operar en favor, tiene que sanarme, tiene que limpiar mi corazón de todo aquello que está llevándome a entender que soy un perdedor, para que verdaderamente yo pueda vivir mi vida y transitar en este mundo como un ganador en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendecirlo al que está al lado, decirle, te veo ganador. Hay perdedores que en realidad son victoriosos. Mire, Mateo 16, 25 al 26 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? A veces cambiamos el objetivo, entramos en lo que el sistema promueve.
parecería que algunas veces nosotros también entramos en esto y para ser ganadores tenemos que tener. Ahora, esto no significa que nos echemos al abandono, que nos dejemos estar, tenemos que buscar, progresar, pero la base tiene que ser mi relación espiritual, tiene que ser esa cercanía que yo tengo con el Señor. Muchas personas tienen éxito en cosas pequeñas, pero fallan en las cosas grandes. Y cuando digo cosas pequeñas, porque pudieron obtener cosas, quisieron estudiar y pudieron recibirse, quisieron comprar y pudieron comprar, pero en cuanto a su relación con el Señor, ha quedado un hueco, ha quedado una distancia. Y gracias al Señor, porque Él es un Dios de oportunidades. Si la salvación es la meta final para todos nosotros, porque todos usamos ilustraciones, vamos a ese episodio donde Magno salió con sus manos a la vista, su fénetro tenía las manos a la vista afuera para que se vea que no se llevaba nada de todas las riquezas y todos los triunfos que había alcanzado. Por supuesto que cada uno de nosotros dice en un comentario con cualquiera, al final de la vida no te llevas nada, cuando salimos todos nos vamos de la misma manera, todo queda acá. Nosotros hemos visto alrededor nuestro que las cosas quedan, pero sin embargo parecería que todos tenemos una lucha por alcanzar, lo que no está mal, pero no tiene que ser nuestra prioridad, lo que yo tengo que trabajar y en lo que tengo que esmerarme. Y creo que esto va a servir para que podamos medir hoy cuánto estoy trabajando para poder perfeccionar mi relación con el Señor y cuánto estoy trabajando, cuánto tiempo estoy usando para poder satisfacer el vacío que se va generando en mí a través de ver lo que la sociedad promueve, lo que el sistema exige para considerarme como un vencedor. Y allí entonces yo sabré si le estoy dando el mismo tiempo, la misma fuerza, si uso el mismo tiempo para agradecer, para orar, para exaltar el nombre de Cristo. O sencillamente voy al Señor y le digo, guardame, cubrime, de vez en cuando saname. Y recibo ese favor y entonces actúo con cierta fidelidad, asistiendo a una reunión o cubriendo algún área. Lo que yo tengo que buscar es que todo lo que yo dejé como secundario tenga crecimiento y yo pueda recibirlo y pueda gozarlo, pero tengo que entender que de una manera o de otra, si no tiene base, nada de eso puede sustentarse. Necesito afirmarme en Jesús. Así que si la salvación es la meta final para todos nosotros, si Jesús es el único camino a la salvación, debemos escuchar lo que Él nos dice en vez de prestar atención y oído a otras voces. Posiblemente alguno de nosotros escuchó consejería hueca, vacía, consejería con olor a Biblia, pero muy poca Biblia, consejería que llega a nosotros, que nos quieren enseñar cómo debemos vivir, cómo debemos criar, cómo tenemos que vivir conyugalmente, cómo tenemos que vivir emocionalmente. Y entonces ahí nos encontramos gente que busca la paz a través de posiciones físicas y nosotros terminamos comprando. Gente que consume teorías y propuestas desde lo oriental y allí entonces esas filosofías orientales que se filtran y alguien pensando que se trata de eso. Alguien escuché hasta de yoga cristiano alguna vez y la verdad es que me lleno de preguntas con esas cosas. No quiero contradecir ni chocar con nadie, así que si estás yendo a yoga, orá cuando entrás y orá cuando salí, pero la verdad es que yo me lleno de preguntas con esas cosas. Lo que yo necesito en mi interior, lo que yo necesito es a Jesús. Y cuando su gloria destella, no queda nada sin ser iluminado y toda tiniebla se va en el nombre de Jesús. Yo lo que necesito en mi cuerpo es un toque de Él. Necesito confesar que esas llagas tienen la autoridad que la Biblia dice que tiene. Y voy al médico y consulto y hago el tratamiento, pero confío que Dios a través de los médicos o en un milagro perfecto me saca sano en el nombre de Jesús. Tengo que empezar a darle el primer lugar al Todopoderoso. Muchos ganadores son realmente perdedores. Pueden parecer que los ricos, que los exitosos, que los famosos. Hoy en día uno, cuando
Nosotros éramos más chicos, mirábamos televisión y en la televisión aparecían algunos capos cómicos, en otro tipo de programa, algunos galanes de telenovela. Y entonces miramos y ese era el público, esa era la gente que era famosa, conocida. Y para algunos fue inspiración. Hoy en día miramos que si no sos travesti no podés estar sentado en una mesa de diálogo, en el medio de cosas culturales profundas, debates que son muy profundos, opinando el que estuvo en la casa 40 días una vez, opinándolo. Y verdaderamente esos son los modelos, y esos modelos trascienden. Los modelos de hoy en día son el que habla de una manera, eso trasciende, siempre fue parecido, pero hoy más el que tira tiros, el que hace cositas. Y la verdad es que podemos romper con eso en el nombre de Jesús y guardar el corazón de nuestros niños, de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, pidiéndole primero que nada en oración al Señor. Que sea Él el que filtre, el que permita la llegada y luego entonces nosotros poder confesar que Cristo reina sobre nuestras vidas y es Él el que nos da la victoria. Pero tenemos a la mano ciertos ejemplos, ciertas cosas que conmueven, ciertas cosas que movilizan y que terminamos nosotros tomando como aquellos referentes que en algunos casos son buenos y en otros casos no son tanto. Puede parecer entonces que aquel que está enriquecido es un ganador porque las tiene todas, porque a la vista tiene todas. Mire, Lucas 12, versículo 20 dice: pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Decí conmigo, rico delante de Dios. Ser rico delante de Dios me habilita para tener riquezas terrenales, pero tener riquezas terrenales no me habilita para ser rico delante de Dios. Yo quiero ser rico delante de Dios para que entonces lleguen las riquezas terrenales. Lucas 16, versículo 19. Leemos solamente, es hasta el 23, pero dice, había un hombre rico que se vestía con purpurina y lino fino, daba espléndidos banquetes todos los días. Era un Mirto Legrand de ese tiempo. El versículo 20 dice, a la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro que estaba cubierto de llaga. El relato cuenta que los dos fueron sorprendidos por la muerte y en su destino final, dice el versículo 23, en los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Estaba en el mejor lugar el que había padecido, el que era perdedor en ese paisaje que nos cuenta la Biblia, estaba en el mejor lugar. No estoy hablando mal de los ricos, por favor, estoy diciendo que tenemos que aprender a tener prioridades en el nombre de Jesús. A Lázaro seguramente no le quedó alternativa. Por misericordia, Dios lo dejó padecer esa situación para que siempre el Señor sea el primero. Y llegó el momento y se apoderó de esa copa y comenzó a ser el campeón en el nombre de Jesús. Otro caso, Lucas 18, versículo 22. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos de nosotros podríamos responder lo que dice el versículo 21? Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Tremendo este varón, con todo esto cumplido. Declarando esto, dijo el hombre, dice el texto, versículo 22, llega el momento. Al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Todos sabemos que cuando hablamos del ojo de una aguja es el formato de una puerta donde un camello puede llegar a pasar
quebrando sus piernas y por supuesto muy justo, y tiene que ser un animal muy manso. Por eso es que se habla de lo difícil, pero al fin pasa. Este texto tampoco cierra descalificando por total a ese varón, sino que habla de lo difícil que es. Y creo que es difícil poder poner en primer lugar a Cristo cuando empezamos a ser bendecidos. No lo vemos. Nosotros, la experiencia nos muestra que muchos de los que están acá son bendecidos y están firmes en el Señor y serán más bendecidos todavía. Pero hemos visto gente que ha llegado con muchos problemas y alcanzó su casa, alcanzó su auto, y ahora no tiene tiempo para congregar, no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para hacer un devocional con la familia, no tiene tiempo para estas cosas. Y parecería que ellos mismos dicen, que algún día cuando esté mal voy de nuevo. Están ellos mismos declarando, cuando esté bien enfermo, los llamo para que vengan a orar o voy a la iglesia. Entonces lo que tenemos que entender es que nuestra relación con el Señor tiene que estar vigente, continua, todo el tiempo. Y el Señor tiene mucho más para darme, pero debo serle fiel a Él. De nada sirve que el Todopoderoso me otorgue y yo no sea agradecido, no sea fiel. Algunos piden ser sanados de su voz para cantar al Señor y después al que menos le cantan es al Señor. Algunos piden ser sanados de sus piernas para poder llevar el Evangelio y nunca evangelizan a nadie. Entendemos que el Señor hace en favor de nosotros y todo lo que recibimos será para ser capacitados, para ser los verdaderos campeones en el nombre de Jesús. Aprendemos, la verdad es que podemos aprender varias cosas. Mire, el aparente ganador no siempre disfruta del botín, dice la palabra Primera de Reyes, el caso de Zimri. No quiero meterme en todo el contexto, pero dice el versículo 18 del capítulo 16, Primera de Reyes, vio que la ciudad estaba a punto de caer y tomó una decisión que a veces nos sorprende en otras personas. Dice, se metió en la torre del Palacio Real y le prendió fuego. Así murió. Tenía todo y eligió esa muerte. Y escuchamos muchas veces, tenía todo, lo alcanzó todo, y después porque le pasó algo, porque algo estaba mal, porque cuando queremos dar explicaciones decimos, no, lo que pasó es que se fundió la empresa. No, lo que pasó es que tuvo un disgusto en su relación. Lo que pasó es que Cristo no estaba primero. Cuando Cristo está primero estamos guardados de todo mal. Estamos guardados de todo mal. Y por supuesto que comprendemos y tenemos revelación de cuál es nuestro destino. Todos los que estamos acá, y por las dudas, haya alguien que esté dudando de esto, sabemos que aquel que toma cuenta de su propia vida tiene boleto directo al infierno. Decirle que está, qué amoroso. No hay forma. Por más que te envenenes orando, vos no sos dueño de tu vida. Vos no te la podés quitar. Vos tenés que honrar a Dios con tu vida. No podés buscar la muerte. Tenés que renunciar a eso en el nombre de Jesús, pedir auxilio, pedir ayuda y entonces salir de esa mentira. Alguno cree que con eso va a descansar. Zulma diría descansariola, pero no vas a descansar nada. Viene el tormento, viene la eternidad, fuego, lamento, llama. No sé qué se le puede cruzar a alguien cuando piensa en esto, pero quiero decirte que el Señor te ha llamado y aunque tengas que pasar por un tiempo difícil, la victoria está próxima. Eclesiastés 5, versículo 13. He visto un mal terrible bajo el sol, riquezas acumuladas que redundan en perjuicio de su dueño. Riquezas que se pierden en un mal negocio. Y si llega su dueño a tener un hijo, ya no tendrá nada que dejarle. Tal como salió del vientre de su madre, así se irá. Desnudo como vino al mundo, sin llevarse el fruto de tanto trabajo. Hechos 12, versículo 22. La gente gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido por los gusanos. Nuestra victoria siempre
tienen un costo y tenemos que meditarlo de continuo. Algo hay que invertir. Dios ya lo hizo todo y por la gracia tenemos el ingreso directo a esta relación con Él. Pero algunas cosas me las permite a mí. El Señor no deja que los ángeles evangelicen, porque los que van a evangelizar son los de casa de Dios. El Señor no permite que los ángeles toquen a los enfermos para que sean sanados, porque los que vamos a tocar a los enfermos y serán sanados somos nosotros en el nombre de Jesús. Y así, en cuanto a otra cosa que el Señor diga, el Señor liberta a través de un pecador redimido que fue limpiado a gatas por la sangre preciosa de Cristo y ahora tiene autoridad sobre los demonios para declarar que un ser es libre y lo confiesa con autoridad y esa persona es libre en el nombre de Jesús. Estamos entendiendo que Dios nos está llamando a algo verdaderamente valioso. Yo quiero pedir perdón porque alguna vez usé tiempo de la reunión para decirle, ¿por qué no van una horita a orar? 1 hora por mes. Y le hacen un favor a Dios y a la iglesia. Y estaba vendiendo como un vendedor de turrones en el tren, la gloria del santo. Y estaba diciéndole a ustedes, ¿por qué no vienen una sola vez al mes a evangelizar? ¿Por qué no hacen 1 horita por mes? La mesa de oración. ¿Por qué una vez de vez en cuando? No se molesten. De vez en cuando hacen una célula y hacen un hogar de paz y ponen una sillita vacía a ver si viene alguien. Y yo le vendí esto como algo barato. Y la verdad es que lo que yo tengo que decirles es que cada uno de ustedes es convidado. Y la gloria de Dios es grande. Y el poder ser instrumento de Dios y el poder tocar las cosas santas es un privilegio. Yo no tengo por qué hacerle un favor a Dios. Lo que estamos recibiendo es el favor de Dios. Y a través de ese favor somos usados por Él. Aleluya. Aleluya. Así que nuestras victorias siempre tienen un costo. Lucas 14, versículo 18. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente, si tiene suficiente dinero, dice esta versión, para terminarla? El Señor no está diciendo que hasta que no tengas todo no empieces, porque si no, versículos de fe no tendrían cómo acoplarlo. Lo que tiene que pasar es que yo tengo que saber de tema. Yo tengo proyectos con mi familia, tengo proyectos con el ministerio, tengo proyectos con mi negocio. Todo proyecto lo tengo que llevar delante del Señor, tengo que pedir revelación, tengo que calcular, tengo que establecer, tengo que usar mi razón para saber cómo funciona este negocio. Y ahora sé que este negocio necesita $10 y no sé por qué dije dólares, pero bueno, necesita 10 pesos y que es mucho más que el dólar. Y entonces necesito eso, amén. Aleluya. Y entonces yo necesito esos 10 pesos, pero resulta que tengo 3, me faltan 7. El Señor no me dice que yo evalúe eso para no empezar. Lo que dice es evalúalo para saber cuánto te falta. Y ahora empieza la batalla, ahora empieza el tiempo de oración, ahora empieza el tiempo donde clamás, rogás y te apoderás de lo que el Señor tiene. Y los 7 que faltan vienen en el nombre de Jesús. Pero si no sabes lo que te falta, no sabes cómo orar, decís, Señor, bendecí, que esto fluya, que se haga. Y te quedas esperando que el Señor haga. Eso es meterte en tema, conocer. Eso es saber que podés comprar bien, que podés invertir bien y que el Señor te lo va a dar en el nombre de Jesús. Muchos perdedores son realmente ganadores. Los que son perdedores según la perspectiva mundana realmente gozan del beneficio del cielo. Mateo 5, versículo 3 dice, dichosos, ¿cómo dice? Dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Nos encontramos con un grupo de dichosos que ante los ojos del mundo no son dichosos para nada, son perdedores. Nos encontramos con algunos que son sencillamente pobres
pobres de espíritu, algunos que tienen un destino, que el Señor va a hacer algo con ellos, pero a la vista del mundo sencillamente son gente con escasez, gente que sufre, y porque sufre quedan a un costado. A nadie parecería que en este mundo le gusta andar con los que sufren, a nadie le gusta andar con los pobres de espíritu. Sin embargo, el Señor los considera dichosos. A nadie le gusta decir lo que tiene, y hablo de la humildad en cuanto a la escasez y la limitación. A nadie le gusta decir todos mis amigos son pobres, ay, estoy de contento, sino que yo quisiera que ellos levanten, que salgan de esa situación y que sean enriquecidos. La Biblia los mira de otra manera y los mira alineados con esto y dice dichosos, porque ellos recibirán la provisión y la abundancia. La Biblia dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los que están incómodos, los que están inquietos, los que se sienten mal como están viviendo, los que ven lo que sucede y quieren más. Ellos son dichosos en el nombre de Jesús. Frecuentemente Jesús honró y bendijo a los pobres, a los limitados. Y cuando lo dice, la verdad es que tenemos que meditar. Cuando la Biblia dice pobre de espíritu, tendríamos que preguntarnos qué es un pobre de espíritu. De acuerdo a este texto, podemos considerar que un pobre de espíritu es contado como los preferidos del Señor, como los preferidos del Señor. Porque muchas veces se habla de ellos, muchas veces se habla de la necesidad y muchas veces se habla de la provisión que ya está lista para ser soltada en su favor. La Biblia está declarando que ellos son bienaventurados. Así que por ser preferidos son bienaventurados. Cuando hablamos de bienaventurados podemos ver varias acepciones, y una de las acepciones es que un bienaventurado es una persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. Ese es el bienaventurado, el que es verdaderamente feliz, y es feliz porque lo que tiene, lo que ha recibido, lo ha recibido de parte de Dios. El que reconoce que sin Cristo está en la ruina, ese es un bienaventurado, ese es un pobre de espíritu, ese es el que necesita de Cristo, pero entendió que necesita y sabe de dónde viene su provisión. También podríamos hablar de una posibilidad de bienaventurado. La palabra en sí, en el diccionario, aparece como suertudo, como afortunado. Pero cuando vamos a la raíz etimológica de la palabra, el final de la palabra es con ado, y ado es acción. Por eso es que aquel que es bienaventurado está en movimiento, está rumbo, sabe a dónde va, sabe para qué está, tiene un propósito. Quizás todavía no lo alcanzó, pero viene en el nombre de Jesús. Luego la palabra, después de para dejar ado para el final, entonces aparece bene, que es el principio, viene, y esto es bien. Y lo segundo que aparece es ventura. Esto está indicándonos que vienen cosas buenas. Vienen cosas buenas. Así que vamos entendiendo que Dios tiene predilección por aquellos que no están en su mejor momento, pero que están creyendo que viene lo mejor. Lucas 4, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Dios tiene un propósito. El Evangelio es buena noticia. El Señor quiere cubrir todas las áreas de tu vida y lo único que necesitas es que te apoderes de la fe y que creas que lo que el Señor vino a hacer se está haciendo y será completo sobre cada una de nuestras vidas. Y aún más el Señor nos desafía a creer que lo que empezó en nosotros continuará, va a trascender usándonos a nosotros como instrumentos divinos en el nombre de Jesús. Lucas 21, versículo 3 dice: les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás. Ese es el mismo Señor hablando, dando una enseñanza ante una viuda que sacó la última monedita y la puso en la ofrenda. Lo que Jesús estaba enseñando es que había alguien que no dependía de lo material, que no tenía problemas en vaciarse para Cristo porque sabía que Cristo iba a traer provisión. ¿Sabe? Cuando alguien sabe que Cristo trae provisión, no tiene problema en vaciarse. Sea libre, no voy a manguearlo. Pero quiero que podamos aprender esto.
no se trata de dar un poco, se trata de vaciarme, se trata de soltarlo. Cuando yo me suelto en todo para el Señor se encarga del resto. Si yo sé dar un poco, el Señor va a cubrir ese poco que yo sé dar. Pero si yo aprendo a dar mucho, el Señor va a cubrir todo lo que yo sea capaz de dar. Este es un ejercicio que se aprende sencillamente desafiándonos. No es cuestión de que nadie diga, bueno, este mes no morfamos, y la señora le diga, te voy a matar, y diga, voy a dar esto todo al Señor. Lo que tenés que hacer es sencillamente, si vos dabas 10, da 11, y está expectante, analiza tu economía, y fíjate cómo viene este próximo mes, o a lo sumo el otro, porque cuando vos des más vas a recibir en el nombre de Jesús. No se gana la salvación tampoco a través de actos como estos. Cuando nosotros damos, no le hacemos una gauchada, no le hacemos un favor al Señor, a la iglesia, que es su amada, sino que lo que estamos haciendo es sembrar, creyendo que será retribuido. Así que siempre que demos, tenemos que entender que nosotros no le estamos haciendo una gauchada al Señor, sino que Él, que es dueño de todo, absolutamente de todo, nos ha dado a nosotros para que nosotros podamos ser administradores. Y nuestro desafío es poder llegar a ser los mejores y los grandes administradores que Dios está esperando para estos tiempos. Así que no es para ganar la salvación no se gana por medio de la conquista, sino que la salvación ha venido por medio de la redención. Así que, de acuerdo a Efesios 2, versículo 8, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino es un regalo de Dios. ¿Qué es? Un regalo de Dios. Y versículo 9 dice, y no por obras para que nadie se jacte. No, bajo así, dice. Aleluya. Así que entendemos que el Señor nos está hoy convidando una palabra preciosa. Y quiero comenzar de nuevo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de quién? De Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. El Señor hizo todo lo que había que hacer para que vos seas contado como salvo. Cualquier cosa que se considera demasiado valiosa como para abandonarla por amor a Cristo, realmente es una pérdida. Tengo que tomar conciencia. Filipenses 3, versículo 7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por la razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Me quiero quedar con esta frase y guardarla en tu corazón. Cuando la Biblia nos lleva al tema, dice, ahora considero pérdida, ahora todo lo considero por pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero por pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Un poco lo que decíamos hoy, a veces desde acá arriba, motivando al servicio, queriendo lograr coinonía, a veces le bajamos el valor. La verdad es que todos los que estamos acá, no estamos acá porque hicimos el sacrificio de venir, estamos acá porque entendimos cuánto cotiza, entendimos qué valioso es estar relacionado con el Señor. El que no pudo venir tiene que estar en su casa incómodo, triste, quebrantado, dolido, diciendo cómo hoy no pude estar en la casa de Dios, cómo hoy no pude estar en comunión con los santos, cómo hoy no pude estar levantando la voz para adorarlo como familia, como casa. Que podamos entender el privilegio que tenemos y que podamos evaluar correctamente lo que es esta relación con el Señor.
Para ganar el primer premio que Cristo ofrece, tenemos que autodisciplinarnos y seguir las reglas que el Señor ha establecido. Primera de Corintios 9, versículo 24, dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que durará para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros yo mismo pueda quedar descalificado. Pablo estaba haciendo una breve reseña de cómo debe ser nuestra relación con el Señor, nuestro compromiso con el Todopoderoso, y lo que él está diciendo: yo no puedo entender que yo participo y que eso es suficiente. Lo que yo hago lo tengo que hacer como para salir primero, para ser ganador en el nombre de Jesús. Este mundo está lleno de ganadores que no son realmente perdedores. La elección más sabia es ser un perdedor victorioso. Es alguien que se niega a sí mismo para ganar la vida eterna. Es algo que nos cuesta mucho, es algo que es difícil de llevar adelante, pero bajo su gracia lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Quizás haya marcas en la vida de algunos de nosotros, quizás hayan pasado algún mal momento en sus días. Mire, Mateo 27, versículo 29 dice: luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una vara. Arrodillándose delante de él, se burlaban, diciendo: viva el Rey de los judíos. Venía de hacer milagros, de hacer prodigios, de traer la buena noticia. Se hizo hombre para estar a la altura, para poder hacer lo que tenía que hacer. Y lo único que recibió fue castigo y burla. Por lo tanto, también en eso el Señor se puso en nuestro lugar. Cuando se burlaron de vos, cuando te dañaron, cuando pasó algo que la verdad no trajo buenas consecuencias a lo largo de tu vida. Pero a pesar de eso, el Señor tiene planes gloriosos para vos, hasta el punto de haberse entregado para darte vida y vida eterna. Existe una gran satisfacción en la vida de aquel que puede alcanzar aquello que deseaba. Por supuesto, algunos lo basan en los estudios, otros en el trabajo, en la casa, en poder tener alguna profesión, en comprar un vehículo, en poder alcanzar un título universitario. En el plano de la iglesia, alguien dice: bueno, ya tengo un ministerio, estoy sirviendo en un área, ahora tengo célula. Pero entendemos que aunque esas cosas se han logrado y que ameritan sacrificio, siempre será bajo la gloria, bajo la gracia del Señor. En otras palabras, en la trayectoria rumbo a la meta, pasamos momentos de soledad. Y aunque hayamos alcanzado cosas, parecería que cuando las alcanzamos no somos completamente felices. Poco tiempo después eso pierde ese vigor. Pues tanto tiempo para recibirme y luego que me recibí, unos meses después ya no fue tan importante. Tanto tiempo para poder comprar algo y ahora que lo tengo no es tan importante. Y entonces comienza a pasar cosas. Seguramente hay algo todavía por sanar. Seguramente hay algo para presentar delante del Señor. ¿Será que pasaste momentos de soledad? ¿Será que alguien te dio la espalda? ¿Será que te humillaron? Quizás el desvelo, el frío, el calor, las zozobras, el miedo al fracaso. Ese tipo de circunstancias te llevaron a llegar al día de la victoria más bien como un derrotado y no como un vencedor. ¿Será que hay marcas en tu cuerpo, en tu alma, en el espíritu? Pero quiero decirte que hoy estamos frente a ese Dios de oportunidades, el que te coloca en posición de ganador, pero que también trabaja en tu interior para que seas completamente sano, libre y capaz de recibir la corona de aquel que vence en el nombre de Jesús. La Biblia dice en Gálatas 6:17, de aquí en adelante, decirle al que está al lado, de aquí en adelante,
nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo podía confesar y podía declarar esto porque estaba creyendo que aunque estaba pasando algunos tiempos difíciles, el que había pasado lo peor era Cristo y ahora él transitaba en victoria en el nombre de Jesús. Romanos 8, versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Decirle al que está al lado, porque Él te amó, sos más que vencedor. Tenemos que prestar atención en esto y determinar cuáles son las marcas. El Señor quiere traer salvación, sanidad, quiere hacer milagros, quiere traer liberación, prosperidad, quiere hacer una restauración. Dios quiere llenarte de su gozo y de su paz. Tenemos que estar listos para recibirla. Romanos 8, versículo 38 dice, pues estoy convencido. Acostúmbrese a declarar esto creyendo con todo su corazón. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluya. Ese es tu Dios, Él lo hizo y nosotros tenemos que tener esa seguridad y confesarlo en el momento de gloria y confesarlo en el peor de los momentos, porque esa confesión tiene la autoridad de llevarme a la victoria. Romanos 8, versículo 32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Entiendo entonces que hoy puedo declarar que el Señor está de mi lado y que soy más que vencedor en su nombre. En su nombre. Así que pudiera ser que hubieran cosas que todavía me están marcando. Pudiera ser que hubieran algunas situaciones difíciles de llevar adelante. Pudiera ser que tuve un accidente, que fui marcado, que perdí un miembro, que no quedé igual. Pudiera ser que nadie crea en mí. Pudiera ser que en este tiempo esas marcas están jugándome una mala pasada y parecería que los acusadores se levantan alrededor mío para recordarme de dónde salí, quién soy y cuánto me está costando despegarme de aquel pasado. Pero hoy le puedo poner final en el nombre de Jesús. Le puedo poner final en el nombre de Jesús. Hoy puedo ser transformado y todo lo que me jugaba en contra será usado a mi favor en el nombre precioso de Cristo. Romanos 8:1 dice, sabemos que Dios obra en toda situación para bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Dios tiene planes con tu vida y lo va a hacer si hoy lo permitís. Vos sos de los que aman al Señor, no porque yo lo digo desde acá, sino porque Él te amó primero. Y por eso hoy podés expresar amor como Él espera recibirlo. Hoy, por amar a Dios, sos sano, sos libre, sos próspero y sos bendito en el nombre de Jesús. Dice Salmos 30, versículo 5. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. El grito de alegría. Quiero decirte que la marca no es para siempre. El dolor que padecía, eso que estaba tan en evidencia en vos, no es para siempre. Eso se termina en el nombre de Jesús. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, por la marca de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, la marca de la soledad, el dolor, el desprecio, la escasez no es el final. El hecho de que te echen del trabajo no es el final, es el comienzo de tu propia empresa, de algo fresco, de algo nuevo, es algo mejor que Dios está preparando para tu vida. Hoy le podemos creer al Señor que la derrota ya no tiene arte ni parte conmigo, viene victoria en el nombre de Jesús. Salmo 23, versículo 5, ven Inera.
Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos, has vertido perfume en mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. David había entendido que las marcas lo llevaron a la posición de rey y que ahora el Señor lo exponía frente a aquellos que habían tenido malos deseos en contra suyo y estaban viendo frente a ellos a quien había sido coronado por simplemente dejarse amar y amar al Todopoderoso. Primera de Samuel 17, versículo 37, David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Saúl le dijo a David: ve y que el Señor sea contigo. Tenemos que entender que aunque haya marcas en nuestras vidas, las marcas serán usadas a favor de nosotros. Toda batalla que hayamos peleado, el Señor la va a usar en favor de nuestras vidas y tenemos garantizada la victoria en el nombre de Jesús. El Señor nos promete en Isaías 60, 18, nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebranto en tu territorio, sino que en tus muros que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás el sol, ni menguará la luna, porque Jehová te será por luz perpetua. Los días de tu luto serán acabados. Apocalipsis 21, versículo 4 dice que el Señor enjugará, y dice así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron.